Buenas noches, estamos desde el Instituto IPEF, el Instituto Profesional para Entrenadores de Fútbol, acá en directo, realizando este Master Class, donde hoy trataremos el tema de planificación del fútbol en base. La planificación en el fútbol general es un tema amplio, un tema que muchos escritores y conocedores del fútbol han ampliado bastante en literatura. Personas que han tratado de mejorar cada día la forma de entrenar mejor nuestros equipos y de que tengamos una mejor planificación para por ende formar mejores jugadores. No debemos olvidar que antes de formar jugadores formamos personas, y es a través del deporte, en este caso del fútbol, donde podemos transmitir valores que formen al niño, al joven y al adolescente. No dejar el trabajo simplemente a las instituciones educativas, ni tampoco el trabajo a los hogares, a los padres de familia, sino entre todos, unidos, poder formar y cambiar el futuro de nuestro mundo y de nuestro país, en el caso específico de todos los profesores que nos escuchan en los diferentes países. Es una de las mejores armas, y me disculpan por utilizar la palabra de arma, pero es una de las mejores armas que tenemos para poder estar en el camino de la paz. El fútbol, como deporte rey de los deportes, es el que tiene las mejores oportunidades para que los niños, jóvenes y adolescentes puedan integrar equipos y de ende poder cambiar su estilo de vida. Entonces los invito a que en esta noche podamos tratar este tema, que vuelvo y le digo, es un poco amplio y solo tendremos la oportunidad de mirar pequeños esquemas y pequeñas introducciones y definiciones de lo que es la planificación. Entonces, bienvenidos. El Instituto IPEF, el Instituto Profesional de Entrenadores de Fútbol, les da la bienvenida y esperamos sea provechosa esta clase y el tema de la planificación en el fútbol base para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Bueno, vamos a mirar cuál es el objetivo que nos llama hoy a esta reunión. Vamos a tratar de identificar, o tratar no, vamos a identificar patrones y estructuras de planificación dentro del fútbol formativo, en base a una metodología científica y profesional. Ese es el objetivo de la clase, de esta charla. Quiero recordarles que todo objetivo debe tener tres principios. El primero, que sea medible. El segundo, que sea alcanzable. Y el tercero, que sea evaluable. En todo lo que nosotros planifiquemos y tengamos un objetivo, tenemos que basarnos en los tres principios.
vuelvo y lo repito. Primero, medible. O sea, que usted no puede decir es que voy a hacer una cancha en la luna para llevar niños, jóvenes y adolescentes a que jueguen fútbol en la luna. Eso no es medible. Entonces, que sea medible, alcanzable. Usted no puede decir voy a entrenar una categoría sub 8 para llevarla en el 2026 al Mundial de Fútbol. Eso no es alcanzable. Y evaluable, que sea, que se pueda evaluar, que se pueda palpar. Todo objetivo, toda situación que usted trabaja en el objetivo tiene que ser evaluable. Bueno, como les dije anteriormente, soy Jaime Alberto Granada, entrenador con licencia de Conmebol FIFA. He tenido experiencia como entrenador y formador en México, en Colombia, y ahora me encuentro acá en Nicaragua dentro del fútbol profesional y formativo. Trabajo con el Club Deportivo Walter Ferretti en la primera división y soy el asistente técnico del profesor Luis Díaz. Soy especialista en formación de canteras. Estuve en México compartiendo varios tiempos con el Club Gallos de Querétaro, con las academias de formación. Y bueno, esperemos que esta noche sea de mucha información y que podamos nutrirnos con esta pequeña charla que les traigo. Antes de pasar a qué es lo que planificamos en el fútbol, yo quisiera como decirles el significado de planificación. Un gran conocedor del fútbol español, que yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado mentar, incluso han estado en charlas con él, Javier López López, gran profesor, dice que constituye una forma de ordenar los conocimientos y las ideas con el objetivo de organizar y desarrollar las sesiones de entrenamiento durante la temporada y que éstas reúnan todos los aspectos propios del juego, los tácticos, los físicos, los psicológicos y los físicos, teniendo en cuenta el calendario de competencia. Joaquín Poveda, este es investigador español de las áreas del deporte, dice que la planificación en el fútbol engloba un conjunto de estrategias creadas para cumplir los objetivos generales durante la temporada. Entonces, estos dos estudiosos del fútbol, porque son grandes estudiosos, nos nutren pues con esas definiciones para que tengamos pues como claro lo que es la definición de planificación. Entonces, ¿qué planificamos en el fútbol? En el fútbol se planifica la temporada del año, que es conocida como el macrociclo. Se planifica cada mes, que esto se conoce como el mesociclo. Y se planifica la semana, que es la parte más pequeña, que es conocida como el microciclo. En muchas de las academias, escuelas de fútbol, siempre no se trabaja toda la semana. En una se trabajan 3 días, lunes, miércoles, viernes, con competencia el sábado. En otras trabajan solo martes y viernes, con competencia el sábado. En unas trabajan 4 días de la semana, lunes, martes,
jueves y viernes, descansando el miércoles, con competencias sábado y domingo. Y en los campeonatos ya profesionales y ya de altas competencias, sí se trabaja toda la semana con competencias sea sábado o domingo. Planificamos la sesión de entrenamiento dentro del microciclo. Ya comenzamos a planificar toda la semana y eso se llama sesión de entrenamiento. Es de un día, puede ser en la mañana o en la tarde, dependiendo muchas veces de en qué turno estudien los jóvenes que tengamos en nuestros equipos, y en muchos casos en equipos profesionales pues se trabaja a doble jornada. Hay que mirar para poder nosotros hablar de planificación en el fútbol. Hay que mirar las características específicas del deporte el cual vamos a entrenar. En este caso sería el fútbol. Y hablamos que la posibilidad que tiene el futbolista de estar en contacto con el balón, esto todo está investigado. Esto todo ya se analizó, todo esto que vamos a hablar. Entonces, la posibilidad que tiene un jugador de fútbol de estar en contacto con el balón durante los 90 minutos de juego solo es de 4 minutos punto 9 segundos. La diferencia de tiempo sería de 85 minutos y 51 segundos de tiempo que el futbolista dedica las acciones al trabajo físico en conjunto. ¿Y qué me refiero a estas estadísticas? Me refiero a que el jugador 85 minutos con 51 segundos está corriendo, está haciendo cambios de dirección, está saltando, en muchas ocasiones haciendo barridas, como es un deporte de contacto, chocando con el contrario, haciendo fintas. Entonces son 85 minutos que él está sin el balón. ¿Por qué queremos mirar primero las características del deporte? Porque es que si nosotros no conocemos bien el deporte, ¿qué vamos a planificar? Y de ahí que la planificación sea como el talón de Aquiles de mucho entrenador. Yo puedo asegurar que el 80% de los entrenadores del fútbol base, el 80%, me atrevo a decir, de pronto hasta es más, el 80% no planifica. No planifica su temporada, no planifica su mesociclo y sí que menos pues el microciclo, ¿no? De pronto por ahí habrá uno que otro que planificará su sesión de entrenamiento. Entonces, Jaime Rodríguez, un investigador de todo lo que es el análisis del fútbol, que es un analista y escribe bastante sobre todas estas combinaciones, en un estudio que realizó, dice que la distancia recorrida de un partido de fútbol por un profesional es de 10 a 13 kilómetros. 10 a 13 kilómetros recorre. El estado del futbolista parado, o sea, sin correr, caminando o a paso lento,
suma el 55% o el 60% y hace el sentido de la frecuencia cardíaca que recupere. Y mire que ahí estamos entrando a cómo planificar, porque es que a veces hablamos y yo escucho a mucho entrenador hablar de test que ya hace mucho rato pasaron a dejarse de planificar, como es el test de Cooper. Entonces llegué y no, es que yo la pretemporada la comienzo a hacer con el test de Cooper, pero a ver, si el test de Cooper mide el consumo de oxígeno del jugador, usted al menos sabe cuál es la fórmula del consumo de oxígeno de una persona. Entonces a veces hablamos de cosas, implementamos cosas que no sabemos ni siquiera si le hacen mal o bien al joven que estamos entrenando. Entonces nos llenamos la boca diciendo, no, yo los estoy preparando físicamente muy bien, les he metido unos test, mañana les voy a meter otro test y sale lo siguiente. El joven al otro día no puede ni caminar. Y frases de padres de familia. Mire el entrenador de mi hijo, vea, vea, eso sí es un entrenador bueno. Vea, tiene a mi hijo tirado en la cama, lo tiene, no puede ni caminar. Así es que hay que entrenarlos para que se vuelvan hombres, que sientan el fútbol. Profe, se están matando a los muchachos, por Dios. En la planificación debe de existir algo que se llaman cargas de trabajo. ¿Y cómo coloco yo esas cargas cada día? ¿Cómo coloco yo las cargas en una pretemporada? ¿Cómo coloco las cargas ya en un estado competitivo, en un ciclo competitivo? No es lo mismo. ¿Cómo coloco cargas después de un descanso largo, digamos, de diciembre, que todo se para? Entonces, para volver a readaptar el cuerpo. Y muchas veces llegamos y tiramos a esos muchachos a darles, como se dice, duro a matarlos en un terreno de juego. Y entonces comenzamos a hacer trabajos intermitentes, carreras, piques, salte, tírese al piso, 60, 70, 80 repeticiones. Y entonces ya cuando los muchachos dicen, no, profe, es que ya no damos más, a usted se siente realizado, vea cómo los tengo. Y le dice ahí mismo al asistente o al que tiene, mire cómo los tengo, mire, mire. Así es que hay que entrenarlos. No, no, profe, no los está entrenando, los estás matando. Entonces, ojo con estas características específicas del fútbol y tengan las pendientes para que tengamos claro que cómo planificar. Otra, por ejemplo, ya en lo que es en las zonas del terreno de juego, en la zona defensiva, en la zona medular o de gestación o en la zona ofensiva o de ataque. Dice que en primer lugar quiero que tengan claro que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Eso quiero que lo tengan claro para estos datos que les voy a dar. Los centrales, los backs centrales, recorren de 8 a 10 kilómetros en un partido de fútbol. De 8 a 10 kilómetros. Vuelvo y le repito. Esto es una investigación. Esto fue investigado por Jaime Rodríguez, un gran conocedor del fútbol, escritor de varios libros y que se puso en la tarea de analizar muchísimos partidos de fútbol para poder sacar estas estadísticas. Entonces, el central recorre de 8 a 10 kilómetros. Los laterales o marcadores de punta
realizan un recorrido promedio de 9 a 12 kilómetros. Los volantes, estos son los jugadores o los futbolistas que abarcan mayores distancias en sus recorridos. Hacen un recorrido de 11 a 13 kilómetros. Y los delanteros solo recorren una distancia promedio de 9 a 10 kilómetros. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar cuáles son los jugadores que tenemos que entrenar en una performance mejor, en ese caso serían lo que son los laterales y los volantes. Entonces, y con esto no quiero decir que a esos son los únicos que les vamos a exigir, son a los únicos que vamos a, no, es que usted es el que tiene que correr más. No, no, no. A esos somos los que debemos de planificarles entrenamientos que puedan ser acordes al puesto que desempeña o ocupa. Valga el ejemplo, James Rodríguez. ¿Por qué fue polémica y comentario de voz a voz de tanta gente? Porque no entrenaba. Y entonces James Rodríguez, su rendimiento físico no le duraba para los 90 minutos. Es volante. Entonces, en primer lugar, James Rodríguez, y eso sí me parece a mí, pues, y lo sostengo, es honestísimo para jugar. Él cuando está en el terreno de juego es un señor jugador. Pero ya en su vida personal, el hombre como que no se estaba cuidando con el famoso entrenamiento silencioso. Entonces ya la gente, los periodistas, los entrenadores, comienzan pues a revelar datos, que es lo que uno dice. No se estaba entrenando de acuerdo a la posición que ocupa en el terreno de juego. Si analizamos unos datos científicos, la actividad de movimientos de los futbolistas de 17 años a 18 en un partido es de 8.500 metros a 9.500 metros en trabajo de velocidad, con balón y sin balón. Estos alcanzan hasta 1.500 y 2.000 metros. Este volumen tan grande solo se puede realizar mediante entrenamientos sistemáticos y científicos, pedagógicamente planificados durante las etapas del entrenamiento. Entonces, mire que ya hemos adquirido unos ciertos datos de lo que es las características específicas del fútbol. Cuando yo ya estoy tomando toda esta información y voy a planificar mis entrenamientos en etapas formativas, ya no lo puedo planificar igual, profes. Yo creo que es lo importante de hoy en día del conocimiento global. Ya nada está oculto. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, que jugaba fútbol, tenía 15, 16 años, no, a nosotros nos mataban. Yo recuerdo en mi ciudad, en Colombia, en la ciudad de Medellín, en un barrio llamado Castilla, que la parte física nos la hacía un profe. Ese profe nos cogía y nos pegaba unas amarreadas, que yo casi siempre los días martes me enfermaba. Una vez me dijeron el hombre que se enferma los martes, pero es que yo al otro día no podía ni caminar. Y una vez le dije
a mi entrenador Jairo Duque, en paz descanse, le dije yo, no, profe, es que ese profe nos está matando. Entonces, pero eso era, no había el conocimiento como lo hay hoy en día. Hoy en día vos entras al internet, colocas planificación de una sesión de entrenamiento en el fútbol y eso te sale cantidades. Profe, si todavía seguimos improvisando. Bueno, los partidos de fútbol en la actualidad duran más tiempo. Miremos cuánto dura en sí. ¿Cuánto se juega en un partido de fútbol? Porque son 90 minutos. Pero en el año de 1990, la duración promedio de un partido de fútbol eran de 50 a 55 minutos de juego real. Y estamos hablando de 90. Entonces, si eran, por decir algo, 50, los otros 40 minutos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? El balón está por fuera, faltas, que paran para esto, que paran para aquello. Ahora hoy en día con lo del VAR, que el partido se para hasta 3 4 5 minutos. Entonces, ahí podemos mirar. Hoy en día la duración de un partido es de 93 o 98 minutos. Y el promedio efectivo de juego está en 60 minutos. Mire, el promedio, vamos a hablar del promedio de partidos jugados. El promedio de partidos jugados por temporada para futbolistas internacionales, o sea, como la Champions League, como el torneo de la UEFA y toda esta cuestión, que son internacionales, son de 60 a 70 partidos, incluyendo los partidos que juegan en sus clubes y partidos amistosos en una temporada. El promedio de juveniles, de equipos juveniles internacionales, es de 50 a 60 partidos por temporada. Esto está entre los muchachos de 16 y 20 años. Y el promedio de partidos jugados por temporada para jóvenes talentos en vía de formación, que son los que muchos de ustedes y nosotros tenemos, es de 35 a 40 partidos. ¿Esto qué significa? Que, hombre, ¿cómo debo preparar yo y hacer mi planificación para poder estar en competencia en una temporada? Usted, al menos, si en el torneo que participa, pregunta cuántos partidos va a jugar su equipo, porque eso es importante tenerlo, esa característica es importante tenerlo. Ahora, el metabolismo. Vamos a hablar un poquito ya de esta parte del metabolismo. Ustedes ya exacto. Ahí está bien, José María. Muy bien. El metabolismo predominante es el aeróbico. Pero las acciones determinantes del partido del fútbol son las anaeróbicas. Esto no, estas dos palabras yo sé que para todos ustedes no son raras, porque yo escucho muchos entrenadores hablar, no, es que mire, hay que trabajarle la parte aeróbica y yo luego trabajo la parte anaeróbica, pero a ver, esos son los metabolismos, ¿no? Predominantes en el futbolista. Yo les hago una pregunta.
Sí, los determinantes en el resultado, o sea, en el resultado final de un partido, son los anaeróbicos. Y ya con lo que hemos hablado, ¿para cuántos minutos tengo que preparar el jugador? ¿Para cuántos minutos tengo que realizar mi planificación del microciclo para llegar a la competencia? Porque estoy hablando de la semana, estoy hablando del microciclo. Entonces, si el predominante, si el metabolismo predominante es el anaeróbico, ¿cómo debo de preparar a estos jugadores? Porque son 7 minutos, ya lo habíamos hablado por allá, ¿no? Son 7 minutos lo que van a tener el balón aproximadamente. Póngale 6 7 minutos. 5 y punta. Dependiendo si no está muy quieto, pues, si no es un jugador muy quieto. Entonces, durante el tiempo reglamentario de la duración de un partido, los futbolistas realizan un promedio de 40 sprints, o sea, carreras. Realizan menos de 2 minutos en la sumatoria total de descansos, una tras de otra. Y el 50% de los esfuerzos realizados están en las carreras de máxima velocidad, que se hace sobre las distancias inferiores a 12 metros. Un 20% sobre distancias que corresponden entre 12 metros y 20 metros y un 15% entre las distancias de 20 metros y 30 metros. Un futbolista acelera el ritmo unas 130 veces y hace más de 1000 cambios de ritmo en diferentes direcciones. Eso es un partido de fútbol, traducido a la estadística, traducido a los números, medible, como les decía, el objetivo. Mire, el futbolista realiza de 150 a 200 acciones individuales, de 15 a 30 saltos realiza, de 30 a 50 duelos individuales y efectúa entre 30 a 70 veces contactos con el balón, según la posición o puesto del futbolista. Les cuento que a mí me toca llevar las estadísticas del Walter Ferretti y esto no se equivoca. Esta investigación, por eso me llamó tanto la atención y quise dárselas antes de mirar bien lo que es todo el plan de planificar, el cómo vamos a planificar la temporada para que, hombre, tengamos como una información exacta de que es un partido de fútbol. Que un partido de fútbol no son 22 jugadores detrás de un balón y un señor vestido de negro corriendo detrás de ellos con un silbato diciendo no se den pata, como dicen muchos, porque muchos lo definen así, ¿no? Para no decir la palabra que utilizan muchas personas que no son como muy amantes al fútbol. Entonces, hombre, estos datos a nosotros ya nos tiene que dar unos parámetros de qué es lo que vamos a planificar. Los equipos exitosos en resultados tienen un promedio de 16 a 30 ataques y de 7 a 10 remates a la portería. Si usted, y lo invito a que analice un partido de fútbol, lo observe, no que lo mire, obsérvelo y saque estos datos. ¿Cuántos remates hacen a portería?
que vayan a portería, no que chuten a cualquier parte. Es que para chutar a cualquier... No, es que chutaron 20 veces. O sea, 20 veces pasó el balón la línea final, la línea de córner. No, no. ¿Cuántas veces llegó la portería? ¿Cuántas veces llegó a ese espacio de 7 metros por 2,90? ¿Cuántas veces? Y no pasa de ahí. De 7 a 10 remates. Vamos a entrar a una partecita que es lo que les decía al principio. Ahora, ya con todo esto, con toda esta información, ya usted puede definir claramente los objetivos que va a buscar en cada periodo de entrenamiento. Ojo, porque en el microciclo, lo que es la parte pequeña, en esa semana usted debe buscar un objetivo. Que es otro problema que he visto yo cuando he dado cursos de planificación y cuando ya comienzo a revisar los microciclos. En cada sesión de entrenamiento buscan un objetivo y no es así. El objetivo se plantea para la semana. Ya usted, bajo objetivos específicos, o sea, pequeños, alcanza el objetivo macro. Entonces, usted tiene unos objetivos que, por ejemplo, le da, usted trabaja para, vamos a poner un ejemplo, yo trabajo para el Walter Ferretti. Entonces a mí las directivas y al cuerpo técnico, pues al director técnico y a todos nosotros nos ponen un objetivo, nos marcan un objetivo. A nosotros nos dice, bueno, ustedes deben de permanecer entre los 4 primeros de del torneo. Entonces, en la tabla de puntuación, entre los 4 primeros deben permanecer. Entonces, uno comienza ya pues a analizar ahí esos objetivos que le dan. Pero, ya luego nosotros tenemos que reunirnos con el cuerpo técnico y mirar los objetivos para poder alcanzar ese objetivo general. Y ya, en toda nuestra planificación, vamos colocando objetivos que debemos de ir logrando paso tras paso de las sesiones de entrenamiento, de los microciclos, del mesociclo y alcanzar ese del macrociclo. Porque el macrociclo con la junta directiva es estar entre los 4, tratar de ser campeón o campeones, que no es el objetivo general. A uno muchas veces esté entre los 4 primeros y trate de ser campeón. O hay muchos que llegan y le dicen a uno, nosotros lo traemos a usted acá para que el equipo sea campeón. Ah, listo, entonces ahí es donde ya uno se siente y es otro cantar de cantares. Ah, bueno, claro, yo necesito estos jugadores, yo necesito... Entonces, si el club, si las directivas, como el Real Madrid, cuando llevan a estos grandes directores técnicos, miren los jugadores que les llevan. Ellos es para ser campeones, no para participar, ni para estar ahí entre los 4 primeros, ni 5 primeros, ni los 10 primeros. No, 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 es para quedar campeones. Son equipos que se preparan, sus objetivos es para quedar campeones. Entonces de ahí ya va la planificación. Entonces, medir los objetivos. Ahora, cuando nosotros
vamos a realizar esa planificación anual, hay un conjunto de estrategias que se crean para cumplir los objetivos generales durante la temporada. Ejemplo, nosotros decimos, bueno, vamos en primer lugar, vamos a clasificar a liguilla. Nos sentamos el cuerpo técnico. Entonces el mister dice, bueno muchachos, vamos a trabajar para que en primer lugar clasifiquemos a liguilla. Si clasificamos a liguilla, estoy hablando por el fútbol profesional de Nicaragua. Eh, el objetivo de nosotros en esta temporada es clasificar como primeros o segundos, estando entre los cuatro, pero como primeros o segundos. ¿Para qué? Para no pasar a un repechaje que acá en Nicaragua se hace. Acá se clasifican, son 10 equipos, clasifican 6 y los 4, o sea, el primero y el segundo van directos. Pero el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto van a un repechaje donde entran los otros dos. Entonces el objetivo de nosotros, si estamos trabajando, es para clasificar en los dos primeros. Ese es el objetivo que nosotros nos hemos colocado o que se colocó el director técnico en compañía de todos. Hay otros, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de acá del torneo profesional de Nicaragua, estar en la zona de clasificación, porque acá bajan dos equipos, uno directo y otro que también va al repechaje. Entonces estar en zona de clasificación para no descender. Y en su efecto sería pues trabajar o buscar el objetivo para salvar la categoría. Dentro de esos objetivos también lo que buscamos es alcanzar un estado de forma óptimo del equipo. ¿Qué quiero decir con este objetivo? A ver, muchas veces a uno se le va, como dicen, se le va acabando la gasolina o como decía un capacitador con el que estuve esta semana, se le van cayendo los soldados. Entonces se van lesionando los jugadores. Usted llega y como estamos hablando, digamos, listo, paremos ahí un momentico el fútbol profesional, vamos al fútbol formativo. Usted llega y a estos muchachitos los coge de un trabajo físico que al otro día no pueden caminar y resulta que lo hizo el jueves, el niño no se recupera el viernes y el sábado usted tiene un partido y es importantísimo, es para entrar a finales y el mejor jugador o uno de los mejores o uno fundamental, para que no hablamos ni de mejores ni de no mejores, no, un jugador fundamental no puede asistir a tu partido que es tan importante porque usted lo dejó lesionado en la casa. No, profe, es que, y entonces usted llama a la casa, mamá, mire, es que Juan Pablo, ¿por qué no ha venido? No, profe, es que él no puede ir hoy. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, es que mire que el jueves después del entrenamiento él quedó con un dolorcito por acá entre la entrepierna, que es lo que más dicen las mamás, entre la entrepierna y no puede casi ni caminar. El profesor le jodió los aductores. ¿Por qué? Por no planificar. Entonces, ojo con esa parte. Otro es organizar los elementos del entrenamiento. Organizar los elementos del entrenamiento. Mire, muchas veces nosotros no miramos ni los criterios, ni leyes, ni principios de las teorías que sustentan el entrenamiento deportivo. En este caso el fútbol. No sabemos ni las teorías, ni las leyes de la planificación del entrenamiento, dependiendo de la edad. Y me ha tocado ver a mí, niñitos de 10, 9, 10, 11 años, con unas cargas tan elevadas. Y son niñitos que están en proceso de crecimiento y con un muchacho, incluso más pesado que él, encima.
No, es que es para que coja potencia. Profe, miremos los criterios de leyes que hay para la planificación, para las cargas. Miremos los principios y las teorías del entrenamiento. ¿Qué nos dicen? Saque un ratico y lea. Con un ratico que lea, yo sé que usted va a cambiar su mentalidad para ir a entrenar a los niños y no les va a colocar unas cargas elevadas que está atentando contra la salud de ellos. Es importantísimo, como les digo, tener todas estas características, saber un poco de ellas. Y esto solo lo hace usted estudiando, capacitándose, leyendo cada día. Porque el que diga que le gusta el fútbol y todos los días no pase siquiera 2 horas al menos, 2 horas, sea al frente del computador o con un libro o mirando fútbol, que otra cosa, y que siga siendo aficionado. Pero si nosotros decimos que nos gusta el fútbol, que entrenamos fútbol y entrenamos unos niños, unos jóvenes, unos adolescentes, los invito, profes, a que comencemos a capacitarnos. Las capacitaciones, mire por ejemplo el Instituto IPEF, nosotros estamos dando capacitaciones ah, prácticamente regaladas. Porque hoy en día es eso. Yo lo hablaba con José María, el director, y yo le decía a José María, yo siempre dije, el día que yo llegue a la cúspide, a la primera división, voy a comenzar a entregar el conocimiento que me hizo llegar allá. Yo tengo 54 años y toda la vida me la he pasado estudiando fútbol. Entonces hoy en día trato con estos webinars o con estas actividades académicas abiertas por la globalización. De hombre, entregar un conocimiento a las demás personas. Es lo mejor que podemos hacer. Pero pongámoslo en práctica para que hagamos buenos jugadores. Entonces vamos a ir con la planificación anual. La planificación anual en el fútbol engloba un conjunto de estrategias creadas para cumplir los objetivos generales durante una temporada. A esta planificación anual se le llama macrociclo. Entonces, ojo, ya usted cuando escuche hablar de macrociclo, le están hablando de una temporada. Y una temporada en el fútbol hoy en día son 2 campeonatos, apertura y clausura. El campeonato de iniciación y el campeonato de finalización, dependiendo como sea la, la el como lo llamen en ciertos países. Por ejemplo, acá es apertura y clausura. Estamos en este momento en el torneo de apertura. Entonces, dura en el torneo de Nicaragua, dura entre 4 y 5 meses. Entonces, ¿cuánto se tiene? Mire que ya tiene usted otro dato más. Cuando usted averigua eso, cuánto dura la temporada, usted ya tiene otro dato más para planificar. Entonces nosotros acá planificamos por 10 meses, 10, 11 meses. Listo, porque prácticamente un mes se da de receso entre final de diciembre y principio de enero. Porque nosotros estaríamos terminando, digamos, este año por ahí, o con la nueva planificación que salió, la nueva, bueno, que nos acaban de mandar la, el se me va en este momento el nombre, pero entonces los partidos pues vamos hasta el 17 de diciembre. Entonces, del 17 vamos iniciando pretemporada por ahí el 10, 15 de enero. Entonces, mire que es un mes. Entonces, una temporada dura un año, para que eso lo tengamos claro. Hay uno que planifica.
Mire, cuando nosotros vamos a entrar a planificar el año, usted tiene que planificar objetivos por cada mes. Ojo. Y unos objetivos específicos que van a ir cada microciclo, o sea, cada semana. O si no si de pronto no me está entendiendo algo, por eso le dije, papel y lápiz y usted anota, porque es que la planificación no es fácil de entender. Yo estoy tratando de llevarla en un idioma sencillo, que usted lo pueda entender, así como porque usted coge un libro y haga, es más, son libros de 250, 380, 490, 700 páginas. Entonces, vuelvo y repito, la planificación anual es la temporada. Se planifican de 10 a 11 meses. Ahí hay un objetivo general que es el que coloca quién, las directivas, lo habíamos hablado ahora. Entonces a usted le dicen, para el primer torneo, o sea, el torneo de apertura, usted va a tratar o no. El objetivo con lo que lo traímos a usted acá, vamos a ponerlo así clarito para que me entiendan. Lo trajimos para que sea campeón en el torneo de apertura. Para nosotros poder comenzar a trabajar con el marketing y sacar jugadores, venderlos al exterior. Pero en el torneo clausura, tranquilo que en el torneo clausura usted simplemente esté entre los 4 primeros. Entonces usted cuando es contratado, usted ya se sienta a analizar ese objetivo y como se lo dije al principio, mira si es medible, alcanzable y evaluable. Pero ya luego se va a lo que es el mesociclo. Ese mesociclo tiene otro objetivo que ya lo coloca el cuerpo técnico, ya coloca mes a mes un objetivo a alcanzar, con unos pequeños objetivos específicos que son como el camino para alcanzar el objetivo principal. Ahora, cuando comenzamos a trabajar el microciclo, llegamos de vacaciones. Entonces entramos a lo que es la pretemporada. Entonces dice usted, voy a hacer pretemporada. Entonces en la pretemporada, lo que usted comienza a realizar es mirar en primer lugar, hacer el diagnóstico de todos sus jugadores. ¿Cómo llegaron? Usted los dejó, digamos, en un estado óptimo, ¿no? Física, técnica, estratégica y psicológicamente. Entonces usted hace un diagnóstico cómo llegaron. Físicamente pasados de peso, con kilos de más, porque es que estuvieron en diciembre, las fiestas, el chicharrón, bueno, todas estas cosas que ahí llegó pasado el hombre. Entonces comience a tener todas esas mediciones, peso. Muchos llegan con ciertos trastornos psicológicos. No falta el que se peleó con la esposa, con la novia, el que lo dejó. Entonces usted tiene que comenzar a hacer como un análisis de todo eso para empezar a planificar la pretemporada. La pretemporada tiene una duración de un mesociclo, más o menos. Esto no es palabra de Dios. Esto es Jaime Alberto Granada. Y recuerden que el fútbol no tiene verdades absolutas. Una pretemporada, muchos escritores, conocedores del fútbol y Jaime Granada dice que está entre un mesociclo y medio, quiere decir en 6 microciclos.
eso está una pretemporada. Hay muchos que lo hacen dos, hacen 8 microciclos. Hay otros que lo hacen en un mesociclo, o sea, 4 microciclos, 4 semanas de entrenamiento, pues para que me entiendan. Recuerden que un microciclo es una semana de entrenamiento. Entonces, eso depende pues del entrenador y de su metodología de trabajo. En la pretemporada, ¿qué es lo principal que se debe trabajar? Hombre, en primer lugar, se debe trabajar todo lo que son las capacidades físicas. Usted ahí debe de hacer primero un diagnóstico, de mirar cómo están sus jugadores. Toda la primera semana se la lleva usted en diagnóstico, en peso, en mirar cómo están de consumo de oxígeno, el cómo están de la resistencia, el que llegó pasadito de kilos, si se fue realizando saltos de 40, 50 o 60 metros, en cuanto llegó, porque usted si tiene una buena planificación y si tiene un buen cuerpo técnico, toda esa información la tiene que tener cuando termina una temporada o termina un torneo. A usted el torneo y la temporada le da una cantidad de información, mejor dicho, inmensa, de jugadores, en la parte individual, en la parte colectiva, e incluso una información que luego, al pasar usted un informe, el cuerpo directivo dice, contamos con este no, lo llaman a usted, le dicen, mire, el rendimiento de este jugador fue regular, no vamos a contar con él. ¿Usted qué opina, profe? Entonces de pronto es un muchacho sacrificado, un muchacho que entrena, no pasó por buenos estados anímicos y no le fue muy bien. Entonces uno muchas veces dice, no, dejémoslo la otra temporada y vemos a ver cómo le va. Entonces, ojo, usted la pretemporada y toda esa información que tiene, la tiene que sacar en la pretemporada para poder entrenar pues sus jugadores. En el caso de la parte formativa, profes, yo les digo a ustedes en sus academias sí tienen una información de sus jugadores. Por ejemplo, si los niños tienen alguna enfermedad, alguna alergia, cómo está en la parte de su cardiorrespiratoria, si sufre de asma, si tiene problemas pues respiratorios. Usted averigua todo eso con los padres de familia o usted es de los entrenadores que como llegan los mete a entrenarse, a llámese jugar, que muchos de ellos ya dicen, no, es que mis entrenamientos son a punta de juegos, pero es que sí, a punta de juegos también se cansan, a punta de juegos también hay fatiga. Entonces acá no estamos diciendo del cómo o la metodología que vamos a utilizar, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de una planificación. Entonces, usted sí tiene una información de sus jóvenes, de sus niños, de sus adolescentes, de sus equipos, de esas personas individuales. Usted tiene una información de cómo son en el colegio. Usted se ha tomado la delicadeza de ir a sus colegios y a sentarse con pedirle una cita al profesor de educación física y preguntarle a él cómo trabaja este joven en educación física, porque de pronto se la pasa la jornada de la institución. Digamos, si estudia, vamos a poner un ejemplo, estudia en la mañana, entra a las 6 de la mañana y entonces desde que llevan el baloncito, ¿no? Porque yo fui maestro, y esto lo digo con derecho de causa. Entonces, desde que ya llegan los 14 o los 10,
forman el picadito, 5 contra 5, sacan el balón y eso desde que llegan comienzan a chutar. Y si de pronto en la primera hora no llegó el profesor, ahí se quedaron los primeros 45 minutos, volé, pata como decimos, para un lado y para el otro. Volele al balón. Listo. Luego les toca educación física. Entonces, a la tercera hora salen al descanso, donde van a los trancazos, se comen lo que les empacó la mamá, o van y compran en la cafetería, pues los que pueden darse en ese lujo, van y compran una gaseosa, un pastel, no sé, van, se lo comen ahí a la carrera y vamos a jugar. Entonces, los 20 o 30 minutos de descanso, también, dele otra vez con el balón, van. Entran a clase de educación física, el profesor los saluda, charla con ellos un momentico, llama lista, comienza a calificar no sé qué, los saca al patio, les dice troten por la cancha. Pues estoy hablando de la educación física tradicional, ¿no? Ahí ya hoy en día me perdonan los profesores de educación física que no son así, los felicito, los que verdaderamente se dedican a educar físicamente al estudiante, porque la educación física es educar el cuerpo o educar el movimiento del cuerpo. Entonces, pero hay muchos que son así. Entonces, el balón allá, el baloncito de microfútbol, el baloncito de voleibol, el baloncito de baloncesto, y ahí están haciendo educación física y son esos muchachos de van. Entonces, vamos a ir sumando cuánto ha jugado este muchacho. Entonces es un bloque de educación física, o sea, un bloque de 90 minutos, 45 minutos de clase, entonces ya llevan 90 minutos. La primera es por la mañana, 135 más 30, 165. Vayan mirando cuántas horas ha hecho deporte este muchacho. Luego llega a la casa, come a los trancazos, está cansadísimo y llegó y se recuesta, se quedó dormido, el entrenamiento es a las 4, eso sí no se le olvida, le dice a la mamá que lo despierte, lo despierta la mamá, se levantó, se tomó un fresquito, no sé, cualquier cosa, y para entrenar. Entonces, usted sí tiene toda esa información, profe, para poder planificar. Entonces eso es lo que usted tiene que hacer. Porque con esa información usted ya tiene que sentarse desde esa parte psicológica. Porque hoy todo el mundo habla de la parte psicológica en el fútbol. ¡Ay, la parte psicológica es importantísimo! Y entonces antes los psicólogos no los podían ver los entrenadores porque es que los jugadores no estaban locos, esto y lo... Pero hoy sí todo el mundo habla de la parte psicológica y nos hemos dado cuenta de la importancia de la parte psicológica en el fútbol, pero si la ponemos en práctica. Ahora, usted no necesita pues un posgrado en psicología para sentarse y decirle a un joven, a un chico que usted entrena, mijo, es que usted físicamente se está matando, y comienza y le hace esa suma. Mire, dígame usted cuántas veces juega en el descanso. Fútbol. Ah, profe, en los dos descansos, listo. ¿Y cuánto le dan de descanso? Ah, me dan, el primero es de 30 y el segundo es de 20, de 30 minutos y de 20, entonces 50 minutos. Listo. En educación física, mijo, ¿qué hacen? Ah, no, el profesor nos saca, nos pone a trotar y luego nos dice, el que quiera jugar fútbol, que juegue fútbol, que juegue... Pues la mayoría, ¿no? Me perdonan, vuelvo y le digo, si hay algunos profesores de educación física, entonces me disculpan pues, porque es que es una realidad que vivimos en Colombia. Incluso desde la universidad entramos unos compañeros a hacer una investigación sobre eso, entonces por eso hablo. Entonces, bueno, entonces, pero sigamos. Entonces usted comienza a hacer toda esa suma y no necesita un posgrado ni un doctorado en psicología para usted decirle, mijo, usted se está matando. Y después viene acá y yo le meto estas cargas de entrenamiento. Con razón, mijo, usted se está durmiendo en la clase de religión. O con razón va perdiendo la clase de matemáticas, no entiende, ni siquiera lo ponen a sumar 2 más 2 y usted siempre está diciendo que es 8. Mijo, usted se está cansando, usted se está fatigando. Entonces, ojo pues, profes, con esa parte que es muy importante tener
toda la información que usted pueda para comenzar a planificar una pretemporada. Luego de la pretemporada ya entramos a lo que es la, la, lo que son los microciclos. O sea, el mesociclo, porque ya después de la pretemporada empezamos la parte competitiva. Entonces ya tiene usted, en primer lugar, ya tiene el calendario, la palabra que yo estaba buscando ahora, ya tiene el calendario. Entonces, con el calendario, usted ya comienza a planificar estos microciclos, porque no es lo mismo de la pretemporada, son diferentes. Acá ya van otros ejercicios, acá ya usted tiene que buscar unos objetivos diferentes, acá nos alejamos más de la preparación física, técnica y táctica, y acá nos vamos más a lo que es lo táctico y lo técnico, que no puede faltar, esa fundamentación. Yo siempre he dicho que la técnica es la iniciación y la parte de fundamentación es una técnica depurada. Entonces ahí es donde entramos a estas etapas técnico-tácticas, ¿no? Que son tan importantes en el fútbol. Entonces, estas etapas técnico-tácticas, permítanme un segundito, estas etapas técnico-tácticas son importantísimas en el fútbol. La primera etapa, mire, cuando hablamos de esta etapa, me llama mucho la atención porque escritores la han llamado de muchas formas. De muchas formas. Y simplemente es la etapa del aprendizaje y la consolidación de las capacidades y habilidades técnico-tácticas básicas. Básicas. Mire, vamos a entrar un poquito acá en algo que se llama metodologías de entrenamiento. Ojo que las metodologías de entrenamiento hay varias. Entonces, si usted está matriculado como director técnico en una, yo se lo respeto. Yo, por ejemplo, tengo la propia. Me inspiró un gran entrenador y maestro. Se llama la técnico-táctico cognitiva. Entonces, es algo donde yo trabajo todo lo que es la parte técnica del jugador en su fundamentación, o sea, la técnica depurada. La parte cognitiva, o sea, la táctica, y la parte emocional. Entonces, esta metodología la he estado trabajando pues y me ha dado muchos resultados. Porque a lo último, el jugador, ¿qué es? El jugador lo vamos a definir un jugador bueno, que sea técnico, inteligente y maneje sus emociones. Ahí está. Ahí está un jugador de buena calidad. Entonces, un jugador que usted quiera formar bien, ojo con estas etapas técnico-tácticas, que son la etapa del aprendizaje y la consolidación, la etapa de la precisión y la adaptación, y la etapa de la aplicación y la estabilización. Entonces, esas tres etapas téngalas muy claritas para que comience a trabajarlas en los muchachos, en los microciclos, ¿no? Trabaja etapa por etapa. Ahora, no, esto no lo puede meter usted en un microciclo, digamos, en una semana, no.
que voy a meter todas las 3 etapas, no, no, no. Y tiene 3 etapas para que trabaje en un mesociclo y tiene trabajo para 3 semanas. Es que planificar es muy fácil, profe. Planificar es muy fácil, siempre y cuando usted sepa qué es lo que tiene que planificar. Entonces mire que yo ya les he hablado de 3 aspectos. Les he hablado del aspecto físico en palabras sencillas. No me he ido por allá ni a glucosas, ni a químicos, ni al ATP, ni a la yo no sé qué, que a veces nos hablan y uno sale más enredado que, y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué ATP? ¿Cómo así? ¿Que la glucosa? Entonces, no, no, mire, yo les he hablado sencillo. La parte física, simplemente investigue sus jugadores en formación. O sea, haga un diagnóstico investigando cómo es su parte deportiva. Entonces usted ya ahí tiene para planificar la parte física. Si en educación física tienen un profesor que verdaderamente los está educando físicamente, ¿para qué vas a meter vos más preparación física ahí? Ahí ya lo involucras en las otras etapas, en la etapa técnica y en la etapa táctica. La parte psicológica, pues hombre, el diálogo con el muchacho, pues que te digo, vos no tenés que ser un máster para decirle a un muchacho que se está sobrecargando con tanta actividad física que está realizando, que el cuerpo también merece descanso. Y esa parte táctica, que ya iremos hablando, que es la inteligencia de juego del jugador. ¿Listo? Ahora, sin técnica es difícil de que haya táctica, profes. Entonces yo no sé por qué se matan tanto en etapas formativas, hablemos de 13, 14, 15, 16 años, que el sistema 4-4-2, que es que yo juego con 2 laterales por fuera, que entonces mis 2 centrodelanteros, uno llega y sale a hacer movimientos de desmarque para que el otro haga movimientos de ruptura y un montón de cosas. Y cuando uno va a ver el equipo, los muchachos no saben ni controlar un balón. Como decía un amigo mío, le rebota una escupa. Muchachos, profes, por favor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es trabajar las etapas técnico-tácticas. Por eso, mire, técnico, ser técnico, tácticas. Sin técnica no hay táctica. Es muy difícil, es muy difícil que un equipo que tenga 4 jugadores bien técnicos y pongamos los otros 6 de una técnica regular zonga, tenga un esquema táctico pues funcionable, porque por algún lado eso se debilita, eso sí téngalo por seguro. Entonces pasamos a lo que es ahí ya la parte de la etapa competitiva. Mire que ya pasamos de la pretemporada, ya vimos qué es lo que hay que trabajar, entonces pasamos a esta competitiva, ¿no? En esta parte de la temporada en la que transcurre la competición ligera con partidos cada fin de semana, excepto el parón de Navidad hasta la finalización de la temporada. ¿Qué quiere decir esto? Yo les decía, la temporada se divide en 2 torneos, el de iniciación y finalización, o el de acá en Nicaragua, el de apertura y clausura. Entonces, estamos ahorita en el de apertura, vuelvo y les digo, termina aproximadamente el 17 de diciembre. Para entrar al torneo de clausura, entonces nos vamos del 17 de diciembre hasta el 15 de enero. Entonces prácticamente un mes. ¿Listo? Entonces, ahí debemos de hacer es una readaptación del jugador y específicamente nos vamos a jugadores. O sea,
cuando terminemos el 17, antes nosotros tenemos que evaluar. Esto se los digo desde el fútbol profesional, pero muchachos, ustedes tienen que evaluar. Vuelvo y les digo, por allá al principio dijimos, el objetivo tiene que ser medible, alcanzable y evaluable. Entonces usted también tiene que evaluar. Usted tiene que decirle, bueno muchachos, vamos a salir a vacaciones. Nos vemos el 15 de enero. Pero usted tiene que evaluar, usted ahí no tiene que, porque me imagino que en sus academias y en sus escuelas los muchachos deben de pagar una mensualidad, ¿no? Entonces usted no va a decir, mire, a usted no lo voy a aceptar porque es que tiene muy bajo rendimiento. No, esos los de bajo rendimiento deportivo son los que pagan, los buenos a veces no. Bueno, a veces yo soy muy crudo con las verdades, hombre, me perdonan. Pero bueno, entonces usted no va a, mejor dicho, usted no va a echar a nadie, ¿no? Usted no va a sacar a nadie, pero usted sí tiene que evaluar. Y usted tiene que hacer una reunión con los padres de familia, que son sus patrones, que son mire, si usted se pone a ver su equipo de fútbol, los jefes son los patrones, son los padres de familia, esos son los jefes. Ojo, los jefes, no los que mandan, porque eso es otra cosa muy diferente, y eso es un tema que yo creo que mañana lo vamos a tomar desde la psicología, con la profesora Gómez, eh, y vamos a mirar aparte. Entonces, evaluar. Listo, ojo, evaluar. Bueno, yo creo que hasta acá pues ya vimos exactamente lo que es el macrociclo, el mesociclo y el microciclo, que son las características de una planificación. Dijimos las principales características del fútbol y cómo vamos a planificar y qué es lo que debemos de planificar. Ya en otra oportunidad comenzaremos a mirar cada estructura de estas y definir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, quedamos atentos, José María, a las preguntas de los oyentes. Muchas gracias por el momento y por haberme escuchado. Un abrazo. Quedo pendiente de las preguntas, José María. José María. Muy bien, no, para mañana tendremos ya lo que es la parte de la psicología en el fútbol, ¿no? En el fútbol formativo. Estaremos con Ligia Gómez, psicóloga de la UNAM, la Universidad Nicaragüense, una gran compañera y conocedora de este tema en lo que es la parte de la formación en los niños, en esa parte psicológica, en el acompañamiento psicológico dentro de la formación constante de estos niños futbolistas en pequeña especie. Mire, es importantísimo el capacitarse. Yo creo que en mi época, en la universidad, fueron muchos millones de pesos que me tocó pagar para poderme capacitar, para poder aprender,
para poder llegar a ser director técnico con licencia y todavía sigo pagando. Hace poquito pagué acá en Nicaragua la, la parte de la licencia, ¿no? Para poder actualizarla porque ya se me había vencido, porque se nos vence la licencia a nosotros, los entrenadores se nos vence. Entonces, si nosotros no nos actualizamos, eh, en 2 años estamos por fuera del mercado. Ya no podemos ni siquiera llegar a hablar por estas redes sociales y todo, ¿no? Usted está desactualizado, uno tiene que actualizar. Por eso, ojo, que en esta cuestión que hablamos ahora de la planificación, muchas cosas han cambiado. Entonces, yo hablo de lo que es la planificación tradicional, pero ya cuando lleguemos a desglosar tema por tema, miraremos la planificación contemporánea dentro del esquema tradicional. Entonces, les recuerdo pues, mañana estaremos con doña Ligia Gómez, psicóloga y formadora también de niños, jóvenes y adolescentes en el fútbol nicaragüense, con la cual compartiremos toda esta parte psicológica que se debe de llevar a los entrenamientos y que no necesitas, vuelvo y te digo, tener un posgrado ni un doctorado en psicología, pues para sentarte tú a hablar con los jóvenes o incluso con los padres de familia o profesores de las instituciones en que ellos estudien. José María. Bueno, profe, a ver, esa respuesta te la da, bueno, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuántos partidos? Listo. ¿Y cómo se llama el profe? Listo. Bueno, para el profesor Ricardo que nos hace la pregunta que cuántos partidos se deben de planificar al año para un niño de 14 o 16 años. Profe, esta respuesta se la da el torneo donde usted inscriba a su equipo. Le voy a poner un ejemplo. Usted lo inscribe en el torneo nacional de Colombia. Vamos a ponerlo así. Torneo nacional sub 16 de Colombia. Son aproximadamente, por ciudad, son dos equipos. Y en Colombia, estamos hablando de, creo que son 25 ciudades. Entonces estamos hablando de 50 equipos. Eso lo dividen a cuatro grupos. Grupos de 12. Entonces, si nos da 50, 12 por 4, 48. Bueno, vamos a ponerlo 48 para que me entienda. Entonces, sí, grupos de 12. Ahí usted está jugando cuántos partidos si está en un grupo de 12. Por eso, para que entiendan también la planificación de torneos, que eso es otro tema muy bueno, donde en sus clubes puedan programar torneos y aprendan a hacer los fixtures o la planificación. Entonces, 12 partidos, usted está jugando 11 partidos, pero como es ida y vuelta, ¿cuántos partidos vienen a ser? 22 para entrar a una etapa de clasificación. Entonces clasifican de los grupos, clasifican los cuatro primeros, son 4 4 por 4 16 y dividen a cuatro grupos de los revuelven y cuatro grupos de cuatro. Ahí está jugando tres partidos. Entonces es ida y vuelta también, son 6. Entonces estábamos hablando de 22 más 6, ya son 28. Pero resulta de que usted pasó a la otra etapa donde clasificaron los dos primeros de cada uno, o sea que son de cada grupo, entonces ya estamos hablando de 8. Entonces vendría a ser dos grupos de 4.
un aproximado en un torneo nacional, usted está jugando, mejor dicho, de 35 a 40 partidos en el año. En un torneo nacional. Recuerden que es muy raro el torneo en formativo que es a 2 semestres, o sea, clausura y finalización, como son los torneos profesionales. Casi siempre los torneos de formación son a un año, entonces están aproximados en 30 40 partidos llegando hasta la final. Un aproximado, pues, un aproximado. Porque son 4 semanas, usted nada más dígalo por 10 meses, son 4 semanas, son 40 partidos. Entonces póngale final 44, 46. José María. Sí. Bueno, la segunda etapa para el profesor José Jacinto. ¿Cuál es la segunda etapa del periodo técnico-táctico? Profe, la segunda etapa del periodo técnico-táctico se llama de introyección. Pero espere, yo le doy exactamente el nombre. O sea, donde el muchacho en la segunda etapa, el joven está comenzando a introyectar todo el, el conocimiento previo que usted ya le ha dado. Pero permítame un segundito para que tenga claridad bien. Que está en mis... Es muy importante es esta pregunta del profe y que tengan clara las 3 etapas. Vamos a repetirlas, por eso me estoy incluso devolviendo para repetirlas, porque qué bueno que se comiencen a colocar inquietos en esas etapas que son tan importantes. Es que ya había pasado esto. Bueno, la primera etapa, recuerden que la primera etapa es de aprendizaje y consolidación del aprendizaje. La segunda es de precisión y adaptación. O sea, en la segunda etapa el chico está tomando todo lo que es la precisión de la técnica, que ustedes saben que sin precisión tampoco hay técnica, y la adaptación a esa precisión, llevarla al juego. Y la tercera, pues que la aplicación y la estabilidad. O sea, la aplica en los partidos de fútbol y la mantiene. Entonces, ojo, por eso yo les decía, acá tiene 3 microciclos de trabajo ya para planificar. Entonces, planificamos la primera. Digamos, usted llega y vamos a planificar lo que es la etapa de aprendizaje y consolidación. Entonces, de aprendizaje, usted comienza. Ojo que nosotros en este momento no estamos entrando mucho en lo que es la metodología analítica, ¿no? Nosotros estamos más en lo que es la metodología global. Ayer José María habló un poquito de esto. La metodología analítica, recuerde que son ejercicios analíticos donde usted
y es muy utilizada en estas etapas de aprendizaje, pero yo no comparto mucho esa metodología, o sea, la utilizo muy poco. Yo siempre voy es a la metodología global o en un caso en la integrada, ¿no? Que es la analítica global. Entonces, usted le dice al chico en uno versus uno, te coloca ejercicios, tiene digamos 20 muchachitos, entonces vamos a hacer como una estructura de una sesión de entrenamiento. Tenemos 20 niños, entonces hago unos cuadros de, digamos, veinte de 20 por 20 hago uno, el otro lo hago de 20 por 40, el otro lo hago de 20 por 60 y el otro lo hago de 30 por 80 o la mitad del terreno de juego, en fin. Estoy hablando de una mitad del terreno de juego, ¿no? Que a veces nos dividen la cancha para que un equipo entrene en un lado y en otro. Todas esas yo he pasado por ellas. No crean que siempre uno, cuando ya habla que está en el fútbol profesional, no sepa. No, nosotros venimos como decimos, del potrero. Entonces nosotros nos hicimos profesionales fue a punta de sudor, a punta de pantano, a punta de sol y a punta de agua. Entonces usted llega y realiza estos esquemas. Entonces, en el primer cuadro que coloca dos niños, uno versus uno. En el otro que coloca, 2 versus 2. En el otro que coloca, un 4 o un 3 versus 4. Superioridad numérica y así sucesivamente. ¿Cómo va cambiando a estos niños? ¿Cómo los va rotando? Estos tres cuadrantes que tiene al principio le tienen que sumar los que están al final. Entonces usted por tiempos comienza, todos están jugando fútbol, pero usted da tareas. Y si estamos hablando de la parte táctica, usted primero le dice lo que vamos a trabajar acá, por ejemplo, que trabajaría en el primero, conducción, y es la etapa de iniciación de los niños. Uno versus uno, ¿qué hace el niño? Conducir el balón para poder meter gol en el otro arco, no, conducción. En el 2 versus 2, ¿qué va a trabajar? Pase, control y conducción. En la parte 3, ¿qué va a trabajar? Y mire que le estoy hablando técnico, táctico, psicológico, le tengo todo reunido y lo físico. Ahora, usted tome cuántos sprint hacen los niños, cuántos corren, comience en un papelito, comience a anotar cuántas veces corrió el niño. Y como usted ya tiene una medida, entonces usted dice, el niño hizo 20 carreras en el entrenamiento y las hizo de los 40 metros. Entonces hizo 20 carreras por 40 metros. ¿Cuánto corrió? Una regla de 3. Ya tiene usted que comenzar y multiplicar y usted comienza a tener toda una información, un objetivo medible. Ahora, ¿va a mejorar la conducción? Claro que va a mejorar, profe, porque es que va a estar uno versus uno y así sucesivamente. Entonces, esas etapas técnico-tácticas son muy importantes, listo, para trabajarlas en lo que son los entrenamientos integrados con la parte global. José María. José María. Bueno, agradeciéndole a todos los escuchas y recordarles que el Instituto IPEF está para cada día brindarles capacitación y bueno, los esperamos con los brazos abiertos y poder compartir con ustedes todos estos conocimientos que tiene el maestro José María, mi gran compañero, eh, y este servidor quien les habla, Jaime Granada, que se despide. Un abrazo y chao, nos veremos mañana.